So this is going to be the first time you hear me preach. Esta va a ser la primera vez que me escuchan predicar. I've just given talks before. Solamente he dado como algunas charlas antes, Last year, David preached. porque el año pasado fue David el que predicó en la iglesia. I'm really pumped to preach. Y así que estoy muy contento de poder predicar ahora. However, Aunque I've been preaching for 15 years, he estado predicando por 15 años and pastors think a lot about their words. y los pastores piensan mucho sobre sus palabras. There's some words in English that just pop. Hay algunas palabras en inglés que sí pegan mejor. And as David said, there's some words in Espanol that just pop. Y como también David me ha dicho, hay algunas otras palabras en español que pegan mejor. And I so wish I could speak your language Así que me encantaría que pudiera hablar su idioma so I could just preach in a way that would speak to your heart better. para poder predicar de una forma en la cual pueda hablar mejor a su corazón. But I have to do my best in English. Pero yo tengo que hacer lo mejor que pueda en inglés. And then Facundo says it again. Y después Facundo lo dice de vuelta. And here's the only good thing about that. Y acá es lo bueno que hay en todo esto. When Paul ministered to the Corinthians, Cuando Pablo ministrando a los Corintios, he said to them, I have not come to you with great speech. le dijo, yo no he venido a ustedes con grandes palabras de sabiduría, I've not come to you with something impressive, no vine con algo impresionante, but I have decided to know nothing pero he decidido yo no saber nada, but Jesus Christ and Him crucified. pero Jesucristo y este crucificado. So the word is going to be sufficient this morning. Así que la palabra será suficiente esta mañana. Amen? Amén. We're going to be talking about the life of Abraham. Vamos a estar hablando sobre la vida de Abraham. And there are 4 distinct parts to my sermon. Y hay 4 partes distintas de mi sermón, de mi prédica. And here's what they're titled. Y así es como se llaman. Number 1, the covenant. Número 1, el pacto. Number 2, the test. Número 2, la prueba. Number 3, the journey. Número 3, el viaje. And number 5, the faith. Y número 4, la fe. We're going to talk about that today. Vamos a hablar de esto hoy. You guys ready? ¿Estamos prontos? Let's do this. Genesis 15, 1 through 21. Génesis 15, 1 al 21. Génesis 15, 1 al 21 dice, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa Eliezer es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en Dios y el Señor se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió a la mitad y puso cada mitad frente a la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo,
A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cananeos, los ceneseos, los camodeos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. So this chapter is one of the earliest visions of the heart of the gospel. Este capítulo es una de las visiones más tempranas que tenemos sobre el corazón del Evangelio. God makes Abram a great promise. Dios le hace a Abraham una gran promesa. Abram believes it. Abraham lo cree. And so we have verse 6. Así que tenemos en el versículo 6, Paul talks about it in Romans. Pablo habla de esto en Romanos. He says, Abram believed the Lord, Dice, Abraham creyó en el Señor and it was credited to him as righteousness. y se le contó a él por justicia. Or in other words, O en otras palabras, it was not Abram's works, no fue el trabajo de Abraham ni las obras de Abraham, it was not his effort, no fueron sus esfuerzos, it wasn't his past, no fue su pasado or his family, o su familia, or even his theology o ni siquiera su teología that saved him. que lo salvó. He believed in the Lord. Él creyó en el Señor. He believed God's promises. Él creyó en las promesas del Señor. But Abraham is just a man like us. Pero Abraham es solamente un hombre como nosotros. And though he believed God, he still had questions. Y aunque creyó en Dios, él todavía tenía preguntas. And his questions were very reasonable. Y sus preguntas eran muy razonables. God, you're saying that you're going to make a great nation with me, Dios, vos estás diciendo que vas a ser una gran nación conmigo, but I don't even have a son pero yo ni siquiera tengo un hijo who's from me and Sarah. que sea mío y de Sara. At this point, he had already been with Hagar, En este punto él ya había estado con Agar, so there was Ishmael, así que estaba Ismael, but no Isaac yet. pero todavía no estaba Isaac. And so he cries out to God, how will I know? Así que él clama a Dios, ¿cómo voy a saber esto? And in our modern culture, it doesn't make much sense. En nuestra cultura moderna no parece tener mucho sentido, But God says to him, go get a whole bunch of animals. pero Dios le dice, anda a buscar un montón de animales. Abraham knew exactly what that meant. Y Abraham sabía exactamente lo que eso significaba. And here's why. Y esta es la razón. In that culture, En esa cultura, you didn't make contracts with signatures and pieces of paper. vos no hacías un contrato con alguien firmando unos papeles y ahí, con un contrato. When you made contracts in that culture, Cuando vos hacías un contrato con alguien en esa cultura, you took animals and you cut them in half. vos agarrabas animales y los partías a la mitad. You spread the pieces in a line. En una línea vos ibas como esparciendo los pedazos del animal. Then you would hold the hand of the person that you're doing something with, Entonces vos te agarrabas la mano de la persona con la que te estabas comprometiendo and you would walk through the animal pieces. y caminabas por encima de los pedazos del animal. And here's what it meant. Y esto es lo que eso significaba. If I don't uphold my end of the contract, Si yo no soy fiel a lo que a mí me toca en este pacto, you can do to me what we've done to these animals. vos me podés hacer a mí lo que le hemos hecho a estos animales. That's how promises were made in Abram's time. Así es como se hacían las promesas en el tiempo de Abraham. So when God said to Abram, get some animals, Así que cuando Dios le dijo a Abraham, hacete unos animales, ahí, buscate unos animales. Abram knew what was happening. Abraham sabía lo que se venía. He said, okay, you're going to make me a promise, Él sabía, bueno, me vas a hacer una promesa. and I'm going to make you a promise, Y yo te voy a hacer a vos una promesa. and we're going to walk through it together. Y vamos a caminar juntos por este pacto. But wonder of wonders, Pero una cosa maravillosa sucedió. the Lord El Señor caused Abraham to fall into a sleep hizo que Abraham se durmiera profundamente. so that he could see, but he couldn't move. Era como una especie de parálisis en donde él podía ver lo que pasaba, pero no se podía mover. And the Bible says a smoking pot Y dice la Biblia que descendió así como este humo humeante ahí. and a flaming torch came from heaven. Y como esta flama ardiente vino desde el cielo. And it went through these animal pieces alone. Y pasó absolutamente solo por estos pedazos de animales. And here's what God was saying. Y esto es lo que Dios está diciendo con esto. I will keep my promise to you, Abraham, Yo voy a mantener mi promesa contigo, Abraham, even when you don't keep yours. aun cuando vos no seas fiel a tu parte. That's amazing. Eso es maravilloso.
So this is the covenant that God made with Abraham. Así que esto es el pacto que Dios hizo con Abraham. He said, Abraham, I am with you. Dios le dijo a Abraham, estoy contigo. I will fulfill this promise. Yo voy a mantener esta promesa, voy a ser fiel a esta promesa. You can trust me. Puedes confiar en mí. And that takes us to point 2, Y eso nos lleva al punto número 2, the test. la prueba. Genesis 22, 1 through 14. El capítulo 22 de Génesis 1 al 14. Capítulo 22, 1 al 14. Dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aarón se levantó muy de mañana, aparejó su asno y lo tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar en que Dios había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus sirvientes, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña y el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y Isaac dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham, y él allí edificó el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar a su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre que el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte de el Señor proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham. 1 through 14. Okay, hasta ahí. Many people have had major issues with this text. Mucha gente tiene problemas bastante grandes con este texto, con este pasaje. They say it makes God look angry Dicen que hace que Dios se vea como enojado, or petty. o así como, sí, muy enojado. Because God has promised Abraham a son. Porque Dios le ha prometido a Abraham un hijo. And between chapter 15 and chapter 22, Pero entre el capítulo 15 y el 22 it's been 25 years. han pasado 25 años. He's waited 25 years for this Ha son. esperado 25 años por este hijo. His son is now born, Ahora su hijo ya nació and God says, y Dios dice, I want you to take his life. quiero que tomes su vida. Now, in this time, in this culture, Ahora en este tiempo y en esta cultura, in lots of religions around this area, en muchas religiones alrededor de donde vivía Abraham, there was child sacrifice. había muchos sacrificios de niños. So Abram was aware of this. Así que esto no era nuevo para Abraham, él sabía de qué se trataba. He understood that lots of people did this. Él sabía que mucha gente hacía esto. He also understood that God wasn't like this, Pero también ella sabía que Dios no era así, and yet he obeyed. pero aún así obedeció. Part of what's happening here Parte de lo que está pasando acá is in this culture, your family was everything. es que en tu cultura la familia lo era todo. As a man, you were nothing without a family. Como un hombre no sos nada sin tu familia. Your dinero was not paper or coin. Sí, tu plata, tu dinero no era ahora las monedas o los billetes. It was livestock and land. Era el poder tener ganado y tierra, The more kids, y cuantos más hijos tuvieras, the more wealth.
la mayor cantidad de riqueza podías tener. The larger the family, Cuanto más grande la familia, the bigger the legacy. mayor el legado que podrías dejar. In this culture, the main thing that people idolized Y en esta cultura lo que más la gente idolatraba was family. era la familia. So part of what God is doing Así que parte de lo que Dios está haciendo is He's saying, Abraham, es que le está diciendo a Abraham, now that I've given you this gift, ahora que te he dado este regalo, do you still trust in me? ¿todavía confías en mí? Or is all your identity and meaning in what I've given you? ¿O toda tu identidad y significado lo encontrás ahora en lo que yo te he regalado? This is the test. Esta es la prueba. Where is your hope, Abraham? ¿Dónde está tu esperanza, Where is Abraham? your faith? ¿Dónde está tu fe? And we're going to talk later Y vamos a hablar un poquito después about how Abraham reasoned this through. de cómo Abraham pudo razonar esta situación. Because the book of Hebrews tells us. Porque el libro de Hebreos nos lo cuenta, nos lo dice. But for now, here's the main thing to see. Pero por ahora esto es lo principal que tenemos que ver. Abraham takes Isaac up. Abraham se va con Isaac hacia la montaña, He puts his son on the altar. lo pone a su hijo en el altar, He raises the knife. levanta el cuchillo And God says, stop. y Dios le dice, detente. Who spoke to Abraham is significant. Quien le habló a Abraham es muy importante. It was the angel of the Lord. Dice que fue el ángel del Señor. This is also who met Moses in the burning bush. Este es el mismo que se encontró también con Moisés en la zarza ardiente. This is also who met Joshua outside of Jericho. Este es también el mismo que se encontró con Josué a las afueras de Jericó. This is who met David at the end of 2 Samuel. Este es el que se encontró también con David al final de 2 de Samuel. Most commentators think La mayoría de los teólogos o comentaristas piensan, this angel of the Lord is not an angel. este ángel del Señor no es un ángel común y corriente. Because every time people meet angels, Porque cada vez que la gente se encuentra con ángeles, the angels say things like, don't be afraid. los ángeles le dicen cosas como, ay, no tengan miedo. Or they say, don't worship me, I'm just an angel. O incluso les prohíben, no me adores, yo soy solamente un ángel. But when Moses met this angel of the Lord, Pero cuando Moisés se encontró con este ángel del Señor, he said, take off your shoes, you're standing on holy ground. le dijo, quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. Only God says that. Solo Dios dice eso. So most commentators say, Así que la mayoría de los teólogos lo que piensan this angel of the Lord es que este ángel del Señor is Jesus Christ before taking on flesh. es Jesús mismo antes de encarnarse, antes de tomar un cuerpo humano. Because Jesus has always existed. Porque Jesús siempre ha existido, Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo, But he took on flesh in Mary's womb. pero Él se encarnó también en el vientre de María. But before he took on flesh, Pero antes de que Él se encarnara, he was still with the Father. Él todavía estaba con el Padre. So think about this. Así que pensemos en esto. The pre-incarnate Jesus Christ El Jesús preencarnado, meeting Abraham on this mountain encontrándose con Abraham en esta montaña, and providing the substitute for Isaac. y Él provee un sustituto para Isaac. In Abraham's case, En el caso de Abraham, his son was spared. su hijo fue librado, But in the gospel, pero en el Evangelio, our father's son was not spared. el hijo de nuestro Padre no fue librado. Jesus is the ram in the thicket. Jesús es este cordero ahí que fue encontrado trancado entre los arbustos. And so Abraham passed this test. Entonces Abraham pasó esta prueba. He trusted God. Él confió en Dios. Maybe you're thinking right now, I could never trust God like that. Quizás estés pensando ahora, yo jamás podría confiar en Dios de esa manera. But you can. Pero sí podés. And we're going to see later how Abraham did it Y vamos a ver un poco después cómo fue que lo hizo Abraham. and how we can do it. Y cómo nosotros podemos hacerlo. And that takes us to point 3, Y eso nos lleva al punto número 3. the journey. El viaje. Genesis Génesis, chapter 23, el 23. 1 through 20. 1 al 20. Y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara.
y murió Sara en Kiriat Abra, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Et, diciendo: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí. Y los hijos de Et respondieron a Abraham diciéndole: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Et, y habló con ellos diciendo: si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo. En presencia de vosotros me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Et, y Efrón hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él, a la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy, sepulta a tu difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta. Efraón respondió a Abraham diciendo: Señor mío, óyame, una tierra que vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que estaba mencionando a oídos de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón que estaba en Macpela, frente a Mamre, el campo de la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo de dentro de sus confines fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Ed, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán, y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed. This is an odd chapter. Este es un capítulo raro. Half of it is Abraham haggling for land. La mitad del capítulo es como ahí Abraham negociando por la tierra. The one guy says, I'll give it to you for free. Uno le dice: te lo voy a dar gratis, no te preocupes. Abraham says, no, I won't let you do that. Y Abraham le dice: no, tranquilo, no voy a dejar que hagas eso. And he says, it may be worth $400 some, but it's for free. Le dice: vale más o menos como estos 400 y pico dólares, pero es gratis, no te preocupes. And then Abraham pays it. Y Abraham le paga. And we're wondering, this story in Genesis only has 50 chapters. Y decimos, esta gran historia de Génesis solo tiene 50 capítulos. Why is there an entire chapter dedicated to this? ¿Por qué hay un capítulo entero dedicado a esto? Why do we need to know about Abraham negotiating for a burial plot? ¿Por qué es importante que sepamos de cómo Abraham negoció un lugar para enterrar a alguien? Here's why it matters so much. Y por esto importa tanto. Abraham was promised by God Dios le prometió a Abraham that his people would have all this land. que su pueblo, su descendencia, tendría toda esta tierra. And that all this land would be full of his descendants, Y que toda esta tierra estaría repleta de sus descendientes. as numerous as the sand on the shore, Tan numerosas como la arena en el mar. as numerous as the stars in the sky. Tan numerosas como las estrellas en el cielo. But when his wife died, Pero cuando su esposa murió, Abraham owned only one piece of land, Abraham solamente era dueño de un pedazo de tierra. a burial plot. Un lugar de sepultura. That's it. Nada más. And when his wife died, Y cuando su esposa muere, he had one son él solamente tenía un hijo, who wasn't even married yet. que ni siquiera estaba casado. This great promise. Una gran promesa. And in Abraham's journey, Y en este viaje de Abraham,
it doesn't much look like it's being fulfilled. No parece que se esté cumpliendo esta promesa. There's also similarity here to Jesus. Hay mucha similitud también con Jesús acá. At the end of Jesus' life, Al final de la vida de Jesús, the only thing to his name la única cosa con su nombre was the tomb of Era- Joseph of Arimathea, era la tumba de José de Arimatea, that he was bought and laid in. en la que fue comprada y donde él fue también colocado. The point is that Abraham's journey in real time El punto es que este viaje, este proceso de Abraham en tiempo real, did not feel like all these promises were being fulfilled. no se sintió en absoluto como que todas estas promesas estaban siendo cumplidas. Do you ever think about things in the past, ¿Alguna vez pensás sobre cosas en el pasado? like amazing things the Lord has done, Como cosas espectaculares que el Señor ha hecho, amazing stories of what he's accomplished, historias geniales de lo que Él ha logrado, de lo que Él ha hecho en tu vida. just like in the Psalms when they talk about the Exodus. Como en los salmos cuando se ponen a hablar y a alabar por el éxodo. But then in real time in your life, Pero después en tiempo real en tu vida, it just feels ordinary. se siente súper ordinaria tu vida. It doesn't feel that special. No se siente muy especial. It feels like God was in it then, Se siente como que Dios estaba ahí presente allá en el pasado, but is God in it now? pero nos preguntamos, ¿acaso está Dios ahora conmigo? And I think that's a universal experience. Y que yo creo que esa es una experiencia universal para todos. If you read the book of Psalms, Si leemos el libro de los Salmos, it is radically honest about what life is like. es radicalmente honesta de cómo es la vida. You hear phrases like, God, why are you hiding your face? Escuchamos frases que como el salmista dice, Dios, ¿por qué escondes tu rostro de mí? God, how long do I have to wait? Dios, ¿por cuánto tiempo tengo que esperar? God, when will you come through? Dios, ¿cuándo vas a aparecer en esta situación? That was Abraham's story too. Esta también fue la historia de Abraham. So first we have this covenant, Así que primero tenemos este pacto, this great promise esta gran promesa that Abraham believed. que Abraham creyó. Through that belief, A través de esa fe, he was credited as righteous. se le fue atribuida la justicia. Works the same way for us with Jesus Christ. Funciona igual con nosotros con Jesucristo. Through our faith in the cross and the resurrection, A través de nuestra fe en la cruz y en la resurrección, we're counted as righteous. se nos cuenta eso como justicia. Abraham had this big test Abraham tenía esta gran prueba, tuvo esta gran prueba, of sacrificing his son Isaac. de sacrificar a su hijo Isaac. Each of us will have our test too. Todos nosotros también tendremos nuestras pruebas. The one who is saved El que es salvo is not just the one who believes at the beginning, es no solamente aquel que cree en el comienzo, but the one who endures to the end. pero aquel que persevera hasta el final. That doesn't mean that sin can't be forgiven. Eso no significa que el pecado no sea perdonado, no pueda ser perdonado. And that doesn't mean we pass all of our tests. Y no significa que nosotros pasamos todas las pruebas que tenemos. You may remember that 2 separate times, Pueden recordar que otras 2 veces Abraham told people that Sarah was his sister Abraham le dijo a la gente que Sara era su hermana, because she was beautiful. porque ella era muy hermosa, He was afraid they would kill him and take her. y él tenía miedo que lo mataran a él y la tomaran a ella. So he'd already failed lots of tests, Así que él falló muchísimas pruebas que le puso. but he passed this one. Pero él pasó esta. And if you're a true believer, Y si sos un creyente verdadero, there will be tests that you pass too. va a haber pruebas que también pases. But then we see his journey, Pero después también vemos este viaje que él atraviesa, and as he's living his life, y al vivir su vida, it's sometimes hard to see those promises. muchas veces es muy difícil ver esas promesas cumplidas. So how do you do it? Así que, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? How do we do it? ¿Cómo lo hacemos nosotros? And that takes us to point 4, Y eso nos lleva al cuarto punto, the faith. la fe. Hebrews 11, Hebreos 11, 8 through 19. 8 al 19. You think I'd use that now? Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña,
viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por esa fe, por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una gran ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. This is the great passage on faith. Este es el gran pasaje sobre la fe. And the key to Abraham's faith is here. Y la clave de la fe de Abraham está acá. The Bible says that he listened to God and set out for a new land. La Biblia dice que él escuchó a Dios y él se fue a una nueva tierra. The Bible says that he kept his eyes on the future reward. La Biblia dice que él mantuvo sus ojos en esa recompensa futura. And the Bible says that when God commanded him to sacrifice Isaac, Y la Biblia dice que cuando Dios le comandó, le dio este mandamiento de sacrificar a Isaac, Abraham thought through his faith. Abraham pensó a través de su fe. Verse 19 says, Y en el verso 19 dice, he considered, él consideró, that word means to think, esa palabra significa pensar, it means to process, significa procesar, to reason. razonar. He considered God to be able even to raise someone from the dead. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a un alguien de entre los muertos. Or in other words, Abraham thought, O en otras palabras, lo que Abraham pensó, I may have to sacrifice my son right now, quizás me toque sacrificar a mi hijo ahora, but I know this God. pero yo conozco a este Dios, He made a covenant with Él me. hizo un pacto conmigo. He went through those animal pieces Él atravesó esos pedazos de animales without me. sin mí. He made a promise. Él hizo una promesa. He's always kept his promise. Siempre ha mantenido su promesa. And so even if my son dies on this mountain, Aún si mi hijo muere en esta montaña, he will raise him from the dead. Él lo va a levantar de entre los muertos. That's what Abraham thought. Eso es lo que estaba pensando Abraham. That's how he reasoned. Eso es como él procesó esto, como lo razonó. To walk by faith, Para poder caminar en fe, not by sight. no por vista. And here's what I want you to see. Y esto es lo que quiero que veamos. As Christians, Como cristianos, our problem is we don't think more. nuestro problema es que no pensamos más. Our culture kind of teaches us Nuestra cultura nos enseña that faith que la fe is the opposite of reason. es lo opuesto a la razón. You either walk in faith O vos caminás por la fe, or you use science and reason. o vos usás la ciencia y la razón. That's never how the Bible views it. La Biblia nunca ve esto de esa manera. The Bible actually says La Biblia lo que en realidad dice the reason why we don't obey God es que la razón por la cual no obedecemos a Dios is because we don't think enough. es porque no pensamos lo suficiente. We don't reason out our faith. No razonamos cómo se ve nuestra fe. We don't think through the kind of God He is, No pensamos sobre el tipo de Dios que Él es, the promises that He keeps. las promesas que Él mantiene. So when He calls us to sacrifice Así que cuando Él nos llama a sacrificar algo, time, tiempo, money, dinero, talents, talentos, we don't reason through. nosotros no lo razonamos, no lo pensamos.
if I obey this God Y nosotros pensamos, si yo obedezco a este Dios who keeps his promises, y que Él guarda sus promesas, he will raise from the dead Él va a levantar de entre los muertos whatever's been lost. lo que sea que se haya perdido. Even when our journey feels like Abraham. Aun cuando nuestro viaje se sienta como el de Abraham, Even if at the end of your life all you own is a burial plot. aun cuando al final de tu vida lo único que esté a tu nombre es un lugar, un pedazo de tierra en el cementerio, He is still faithful. Él aún así sigue siendo fiel. There's a better city. Hay una ciudad mejor. We can live for this city or the better city. ¿Podemos vivir para esta ciudad, este mundo o para una mejor? You see, the real battle is not faith and reason. Ustedes ven, la verdadera batalla no es la fe contra la razón. The real battle is faith and feeling. La verdadera batalla es fe o nuestros sentimientos. That's what it means to not walk by sight. Eso es lo que significa no caminar por vista. It looks crazy. Parece loco. How can I take my son on a mountain ¿Cómo puedo llevar a mi hijo a una montaña and y sacrifice him? sacrificarlo? Seems to make no sense. Eso no tiene sentido. I don't know what the mountain is in your life right now, Yo no sé cuál es la montaña en tu vida ahora, but I know there's got to be some places pero yo estoy seguro que hay algunos lugares where the Lord is inviting you a los cuales el Señor te está invitando to deeper obedience. para una obediencia más profunda. I don't know what it is that you might be idolizing. Yo no sé qué es lo que vos quizás estés idolatrando en tu vida. Something you're trusting in deeper than God. Hay alguna cosa en tu vida en la cual vos estás confiando más profundo que en Dios. And you are so afraid to take it up that mountain Y tenés tanto miedo de llevarlo a esa montaña and raise the knife y levantar ese cuchillo and get rid of it y deshacerte de eso. for the sake of obeying Him. Por el bien de obedecer a tu Dios. How do we do it? ¿Cómo lo hacemos? We do what Abraham did. Hacemos lo que hizo Abraham. We think through our faith. Pensamos y procesamos nuestra fe. Who is this God? ¿Quién es este Dios? Look at the promises He's made. Miremos las promesas que le ha hecho. And friends, as we finish, we have something so much more than Abraham did. Y nosotros al terminar nuestra vida tenemos algo mucho más grande de lo que Abraham tuvo. Abraham had animals cut in half Abraham tuvo a estos animales que habían sido partidos a la mitad and a smoking pot and a fire. y este fuego y este humo que atravesó eso. We have Jesus Christ, Nosotros tenemos a Jesucristo, the precious gospel. el precioso evangelio. We know who He is. Nosotros sabemos quién es Él. Hebrews teaches Hebreos Jesus Christ enseña que Jesucristo is the radiance of God's glory. es la imagen misma de la gloria de Dios. Jesus Christ is the imprint of God's nature. Jesús mismo es esta imagen misma de la naturaleza de Dios. We know who the Father is Nosotros conocemos al Padre because we have the Son. porque tenemos al Hijo And we know what the Son did. y nosotros sabemos lo que hizo el Hijo. He died for His enemies. Él murió por sus enemigos. Paul says that when we hated Him the most Pablo dice que cuando nosotros lo odiábamos más a Dios is when He gave His life. es cuando Él dio su vida por nosotros. While we were still enemies, Christ died for us. Mientras todavía éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. We have the cross Nosotros tenemos a la cruz and the resurrection. y la resurrección. And we know that God can raise the dead. Y nosotros sabemos que Dios puede resucitar a los muertos. And so this is my challenge for you, Adulam. Así que este es mi desafío para ustedes, Adulam. As crazy as it may sound, Por loco que parezca, this local church esta iglesia local is God's primary plan es el plan principal de Dios for working in your life para trabajar en tu vida and the lives of people in Las Piedras. y en la vida de la gente de las piedras. The local church is God's plan A. La iglesia local es el plan A de Dios. And Jesus has called us Y Jesús nos ha llamado to put the kingdom of God first. para que pongamos el reino de Dios primero. Make the kingdom of God first. Hacé que en tu vida esté primero que nada el reino de Dios. And He promises Y Él promete everything else will be provided. que todo lo demás va a ser provisto. Do you believe that? ¿Crees eso?
So big. Sometimes I don't believe it, Algunas veces yo no lo creo, but you don't move toward believing it pero vos no te acercás hacia creerlo by just turning off your brain and trying to get good feelings. solamente apagando tu cerebro y decir que tengamos un lindo sentimiento en el corazón. Think it through. Lo pensás, lo procesás. You think through your faith. Procesás tu fe. You look at the stories in Scripture. Mirás las historias de la Biblia. You read the Psalms. Mirás los salmos. You fill yourself with the joy of Christ. Te va llenando con el gozo de Cristo. So in this local church, Así que en esta iglesia local, God's given you gifts. Dios te ha dado talentos, He's given you te ha time. dado tiempo, He's given you money. te ha dado dinero. God is calling you Dios te está llamando to take your life a que puedas tomar tu vida and use it to make the kingdom of God first. y usar tu vida para que el reino de Dios tenga ese primer lugar. And He promises Y Él promete that He will satisfy you if you do. que Él te va a satisfacer si vos lo haces. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this morning, esta mañana, what is your Isaac? ¿cuál es tu Isaac? Is it your family? ¿Es tu familia? Is it a relationship? ¿Es una relación? Is it your money? ¿Es tu dinero? Is it your reputation? ¿Es tu reputación? Is it fear of losing approval ¿Es miedo a perder la aprobación de otros? or of disappointing someone? ¿O decepcionar a alguien? What is your Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? Take it up the mountain. Llévalo a la montaña. Give it to the Lord. Entregáselo al Señor. He will repay you Él te va a repagar 1,000-fold por 1000 veces más. because He is faithful. Porque Él es fiel. And in the age to come, Y en el tiempo venidero, when we can understand each other, cuando nos podamos entender entre nosotros, even though we have a different aunque language, tenemos un idioma diferente, and we're around the throne, y estemos alrededor del trono, worshiping Christ together, adorando a Cristo juntos, you will never regret nunca te vas a arrepentir what you took up that mountain. lo que vos le entregaste al Señor en esa montaña. You will never regret. Nunca te vas a arrepentir de eso. You will regret Sí te vas a arrepentir if you don't look to the next city. si no mirás a la ciudad celestial. So, brothers and sisters, Así que, hermanos y hermanas, I love you. les amo. I'm so thankful for this church. Estoy tan agradecido por esta iglesia. It's such a joy to preach to you. Es un gozo enorme predicar con ustedes. Listen, God is gentle. Escuchen, Dios es gentil, amable. God is merciful. Dios es misericordioso. God is slow to anger. Dios es lento para la ira. God is abounding in steadfast love. Y Dios abunda en este fiel amor inagotable. God is patient. Dios es paciente. He's not going to kick you out of His family Él no te va a dar una patada echándote de su familia. if you've been adopted in Si vos has sido adoptado en su familia through genuine faith in a Jesus. través de fe genuina en Jesús. But if your faith is genuine, Pero si tu fe es genuina, then He will be number one in your life. Él va a ser número 1 en tu vida. Let's pray. Vamos a orar. Father God, Padre celestial, we are so thankful for the story of Abraham. estamos tan agradecidos por la historia de Abraham. I can't even imagine No puedo ni imaginar, you speaking to me out of nowhere, como si me hubieras hablado a mí de así de la nada, not having any scripture, no teniendo nada de la escritura, and you just telling me to go to a land. y me estás diciendo que vaya a una tierra desconocida, And I say, where? y que yo digo ¿dónde? And you say, start walking. Y decir, no sé, empecé a caminar, And then you make me a promise. y después me haces una promesa, And you say, I'm going to give you a son. y decís, te voy a dar un hijo, And I say, when? y yo digo, ¿cuándo? And you say, wait. Y vos decís, espera, And then you give me that y son. luego me das ese hijo, And you say, sacrifice y vos me your decís que son. lo sacrifique a ese hijo, And I say, why? y yo digo, ¿por qué? And you say, trust me. Y vos decís, confía en mí, And I get to the end of my life, y al llegar al final de mi vida,
And I say, God, I don't see the promise yet. Y yo digo, Señor, no veo la promesa todavía. And you say, Y tú dices, it's me. soy yo. I'm your treasure. Yo soy tu tesoro. I'm your portion. Yo soy tu porción. I'm your joy. Yo soy tu gozo. I'm the lover of your soul. Yo soy el amante de tu alma. Father God, Padre celestial, today would you help us to treasure you, te pido que nos ayudes a atesorarte, to love you. a amarte. And God, we know this is what you want from us. Sabemos que esto es lo que tú quieres de nosotros. Because when Jesus was asked what the greatest command is, Porque cuando Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento más grande, he made it clear and simple. Él lo dijo muy simple. Love the Lord your God Ama al Señor tu Dios with all your heart, con todo tu corazón, with all your mind, con toda tu mente, with all your soul, con toda tu alma, with all your strength. con toda tu fuerza. Father God, help us go to the mountain Padre, ayúdanos a ir a la montaña and to give our whole lives to you. y darnos toda nuestra vida a ti. In Jesus' precious name we pray. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amen. Amén. Papi.